Yo espero que Dios pueda hablar a nuestras vidas con respecto a estos temas que vamos a estar compartiendo en estas semanas. Sabe que todas las personas, independientemente que sea cristiano o no, tiene temores. Hay cosas que pueden estar dirigiendo nuestra vida o estar gobernando nuestra vida y no nos damos cuenta. Quiero que podamos aprender acerca de poder identificar esos temores que pueden estar dentro de nosotros, y a veces los hemos hecho parte de nuestro ser, es de una manera de vivir, pero que tenemos que mirarlo a la luz de la palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo. Amén. ¿Hay alguien aquí que ha tenido temor de algo? Levante su mano si usted ha tenido temor de algo. Algunas cosas quizás se han hecho realidad, pero otras cosas jamás pasarán. Sabe que el temor es la sospecha, es la duda, es esperar que algo va a pasar. Ese es el temor. Y muchas veces vivimos pensando en que esas cosas que creemos que van a pasar, nos van a pasar. Y hay cosas que pasan provocadas por nuestro mismo temor, pero si no hubiésemos tenido temor, esas cosas jamás hubiesen pasado. Yo quiero que usted pueda abrir su Biblia o abrir sus notas y pueda compartir conmigo esta lectura en Lucas capítulo 12, versículo 22, por favor. Quiero que lo podamos leer todos juntos, la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, ¿lo tiene? Lucas 12, 22. Todos juntos, por favor. Dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Mire, cuando empezamos a leer este versículo, y es enfrentando mis temores, ahí no es el temor de su hermano, el temor de la persona que usted conoce, es el suyo, el que está dentro de usted. Sabe que a veces vemos las cosas que están pasando hacia otro, pero nosotros tenemos algo propio. Y quiero que usted pueda en su corazón ahora poder ver todas estas cosas. El Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos. Aquí hay discípulos del Señor. Levante su mano si usted es discípulo del Señor. Todos somos llamados a ser discípulos de Él. Pero mire esta palabra de tranquilidad y de paz y de confianza. Esa solo se obtiene cuando uno le cree al Señor y les está confrontando en medio de situaciones que puedan estar pasando. Yo sé que hay situaciones a nuestro alrededor que pueden estarnos haciendo dudar en ocasiones acerca de lo que es Dios y la protección que usted y yo podemos tener con respecto a esa fe, a mi Señor. Por eso el Señor dice: no afanéis por vuestra vida. La vida es como el día. Un día comienza y en la noche termina. Así es la vida. Algunos podrá ser larga vida, otros será una vida muy corta. Nadie lo sabe. Nuestra vida está en las manos del Señor. Pero lo más importante es de que usted y yo podamos estar bien con Él siempre. Algo que Dios ha puesto en estos últimos días por todo lo que ha pasado es que tenemos que vivir como que si fuera nuestro último día. No debemos de pensar que mañana tendré la oportunidad de arreglar lo que estoy haciendo mal hoy. Tengo que vivir bien hoy, vivir bien mañana, vivir bien la próxima semana, vivir bien el momento delante del Señor, porque nuestra vida está en las manos de Él y su voluntad y su propósito muchas veces nosotros no lo entendemos, pero Dios ya lo tiene establecido. Y aquí es bien importante porque el Señor nos dice en el versículo 24, considerad, ¿qué dice ahí? Ok, ayúdenme por favor. ¿Qué dice? Considerar, ¿qué dice? Los cuervos. Usted sabe, son los más, como decir, no usted, pero otra persona mala, que es desagradable. Aún de ellos el Señor tiene cuidado. Dice que Él permite que salga el sol para buenos y malos, para justos e injustos. ¿Sabe algo que el Señor nos ha dado a través de la palabra? Que es una promesa que no va a hacer falta nada en nuestra casa, no va a hacer falta pan en la mesa de nuestros hogares. Él va a ser nuestro proveedor. Y sabe que eso depende mucho
de lo grandioso que es Dios, y eso no lo vamos a cuestionar. Las bendiciones que anhelamos y esperamos, esas están sujetas a la vida que nosotros tenemos delante de Él. Pero hay algo que usted debe entender, que tenemos un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia, y ese es uno de los temores que muchas personas tienen. Cuando hablamos acerca del afán, estamos hablando de esperar que algo acontezca que no es muy agradable para nuestra vida. Por eso el afán está relacionado con el temor. Cuando usted mira a una persona que está afanada, es porque está esperando, dice, voy a hacer esto porque quizás mañana las cosas empeoren. Voy a trabajar más porque no sé cómo va a ponerse la situación. Quiero que vea que el Señor nos dice que no nos preocupemos, porque aún así Él nos va a cuidar y nos va a guardar. Yo no sé si usted se recuerda de estas crisis que han pasado, porque siempre van a haber crisis. Crisis económicas, siempre. Esas no van a desaparecer. Esas van a ir empeorando cada vez más. Cuando usted escuche que las cosas van a mejorar, eso es mentira. Las cosas van a ser peor, pero el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege y provee. Eso es la palabra que yo quiero que podamos entender con respecto a enfrentar mi temor en el afán que podemos tener. Jesús nos dice que depositemos nuestra vida en sus manos. Mire lo que dice Isaías capítulo 41 versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe? Cuando leemos ese versículo, nos está diciendo no temas. Lo mismo que el Señor le dijo a Josué, dice esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe la diferencia entre el valiente y el cobarde? Es que ambos, algo en común que tienen es que ambos sienten temor. Pero el valiente se sigue moviendo, mas el cobarde retrocede. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Nos dice acá, no temas, porque yo estoy contigo. En nuestra vida no estamos solos. El Señor nos dijo y dio una promesa, y es una realidad. Yo me voy, dijo el Señor Jesús, pero voy a enviar el Consolador que estará con ustedes siempre, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios, al Señor? ¿Sabe qué estamos entendiendo? En Isaías 41 dice, no temas, no estás solo. Usted no está solo, yo no estoy solo. El único que se puede sentir solo, porque hay personas que se sienten solas. Hay personas que se sienten solas aunque no estén solas. No sé si usted se ha identificado, pero cuando uno tiene los hijos pequeños o cuando uno fue muchacho, siente que los padres no lo querían, no lo entendían, que los padres no se siente parte de la familia. Por eso usted escuchará que los jóvenes cuando van a cumplir 18, esa frase tan común que dice, solo a los 18 y me voy. Llegan los 18, los 19 y los 20, hasta carro le están pidiendo. Ya después cuando tiene que ir a vivir, así aparte porque ya maduró, se quiere seguir quedando en la casa. Pero sabe que se siente solo, pero realmente no está solo porque tiene a su familia. Muchos de nosotros podemos sentirnos solos, pero el Señor está con nosotros. La razón por la que uno se puede sentir solo es porque sabe que no está siendo obediente al Señor. Igual que los hijos saben que no son obedientes a los padres, y entonces los padres tratan de corregirlos, tratan de poner reglas para que hagan las cosas bien. El Señor es de la misma manera, pero Dios nos da una promesa. Por eso ahí lo encontramos en Isaías 41:10. No temas. El Señor nos dice que no temamos, porque el temor gobierna nuestra vida. Eso puede estar causando un gran efecto negativo en cada una de las personas. No importa si usted es creyente o no es creyente. No importa qué tan grande crea que es Dios. Siempre va a empezar a sentir temor. Por eso el Señor dice, yo sé que sientes temor. Le dijo a los discípulos, yo sé que ustedes están preocupados porque me van a seguir y se pensarán que no tengo dinero para darles de comer. No se preocupen. Donde vayan, yo los voy a sustentar. Amén. Ahora vea eso, el no temer, el afanarse. Filipenses 4:6. Quiero que usted lo pueda leer ahí. Mire esta palabra, porque el temor está muy relacionado al afán. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué dice?
en toda oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí nos dice, no estéis afanosos. Dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿En qué, hermano? En la queja. Ay, me va a pasar esto, ¿y ahora qué hago? Ay, yo tengo miedo que me venga la carta de deportación y que hoy me manden de regreso. Ay, que me despidan porque hay recorte en la compañía. Qué miedo tengo. Y yo sé que yo soy el próximo porque le caigo mal al jefe. Porque soy cristiano me quiere sacar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han, yo sé que usted no, pero otros sí, ¿verdad? ¿Cuántos han pensado eso? Mucha gente piensa así, ¿verdad? Ahora, vea lo que dice, que sean conocidas nuestras peticiones en oración. Como sabemos y entendemos que todos sentimos temor por algo, no importa lo que sea. El Señor nos está diciendo que ese temor que puede estar en nosotros, lo presentemos a Él en oración. Usted escuchará una y otra vez, oración. Necesita orar. Porque todas las cosas en el Señor se arreglan orando, no con lo que yo piense que tiene que ser, porque usted hará lo que su mente le dice, en lo poco, en su conocimiento reducido con respecto a la vida. Mas en la oración, Dios le va a hacer ver a usted, a entender qué es lo que tiene que hacer. Y dice ahí la palabra del Señor en mismo Filipenses 4:6, dice dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe? El entendimiento es todo aquello que hemos concebido en nuestra mente, lo que hemos adquirido y que tenemos ahí. Eso dice que en la oración sobrepasa todo aquello que usted sabe. Y las causas que le pueden estar causando ese temor, ese miedo. Y dice ahí, todo entendimiento, y guardará vuestros corazones. El corazón está ligado a la mente. Usted no puede decir que tiene paz mental, porque si tiene angustia en el corazón es lo mismo. Usted tiene que sentir paz en todo su interior, tanto en su mente como en su corazón. Comienza en el corazón y eso hace que un efecto en su mente. Porque muchas personas, por miedo a que pase algo, no duermen. Esas personas descuidan todo su ser, todo el área espiritual, el área física, su alma, todo lo descuida por aquellas cosas que le están angustiando. La oración es decirle a Dios que intervenga en esa situación. ¿Que puede suceder? Sí, puede suceder, pero mi vida está puesta en las manos del Señor. Por eso los temores, ¿qué es lo que está gobernando nuestra vida? Y hay que enfrentarlos. Enfrentarlos es saber por qué me está causando eso. En la iglesia la gente no avanza, hablamos en nuestra vida espiritual porque tengo temor en servirle al Señor, porque si le sirvo al Señor descuido mi área personal, descuido mi familia, descuido el trabajo, lo que usted tenga. Tiene temor, hay cosas que detienen el avance en la vida de las personas y del Señor. Dice en Primera de Pedro, en capítulo 5, versículo 6, mire lo que dice. Ayúdeme por favor, usted lo tiene en una sola voz. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice? Hay que humillarse. Hermano, mire, nosotros venimos como que el Señor Él es Dios, Él es mi Padre, yo tengo esa confianza delante de Él, puedo venir, tengo acceso directo a Él, pero usted tiene que entender algo, que tiene que tenerlo claro, que uno tiene que venir al Señor con una actitud de humillación, porque a veces venimos como esos hijos bien conchudos, ¿verdad? Bueno, Señor, dame, ¿verdad? No sé si usted ha tenido así a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos no le dicen, ¿tienes? Mamá, necesito 20 pesos. Así, ¿verdad? Y si usted no los tiene, y si usted ama a su hijo, anda viendo a ver si ajusta y se los da, ¿verdad? Usted puede ver que allí hay algo malo, porque si usted tiene un buen hijo, usted dice, mamá, ¿tienes $20 que me prestes, que me des? Y usted sabe que ha sido un buen hijo portado.
Vamos a ver si lo damos. Pero a veces venimos delante del Señor y yo esto quiero y esto me vas a dar, Señor. O sea, la fuerza. Hermano, eso no funciona así. Aunque es nuestro Padre, nos ama y dio su vida por nosotros, debemos de entender que venimos delante de Él en una actitud de humillación. Dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, Él dice que va a echar toda aquella ansiedad, temor. Dice, cuando fuere tiempo. Esos tiempos van a pasar. En este país han pasado crisis. Si usted ha estado por años y años aquí, se dará cuenta que han pasado demasiadas crisis económicas. En el 2009, por esos años, usted sabe la gran crisis que hubo aquí. Se avecina otra, porque esos son ciclos que hay en las economías de las naciones. Pero usted y yo estamos, dice la palabra del Señor, bajo la mano de Dios. Él nos está guardando. Por eso no se afane, no sienta ansiedad por las cosas que pueden estar a su alrededor. Los únicos que sienten ansiedad, sienten temor por lo que puede pasar, es aquel en el que no confía en Dios. ¿Y aquí todos confían en Dios? Confiar en Dios no solo es decirlo, es vivirlo. Esa fe tiene que ser evidente en cada cosa que nosotros hagamos. Amén. Por eso enfrento mi temor. Enfrento mi temor. Tengo temores en diferentes áreas en su familia. Tiene temor y yo, mire, y es algo que doloroso es escuchar cosas como, ay, yo no lo dejo porque si yo lo dejo no voy a pagar la casa. O sea, está dando un mensaje como, no me separo porque si esa casa estuviera pagada ya el día lo hubiera dejado. Tiene temor que si deja o esa persona se va, se queda desamparado. Y se da cuenta que a veces son situaciones que son más graves de lo que la gente puede percibir. O sea, hay muchas cosas en juego cuando nuestra vida está basada en temor, en ansiedad, en miedo. En nuestro interior no hay paz. Dice el Señor que Él nos dice que no temamos, que haya paz en nuestra vida. Y eso depende mucho de qué comunión tengamos con Él. Amén. Nosotros tomamos malas decisiones. Aprendimos el viernes acerca de la voluntad de Dios y las decisiones de cada uno cuentan delante de Dios. No todo lo que pasa en su vida es la voluntad de Dios, ni todas las cosas que pasan en el mundo son la voluntad de Dios. Dios le dio al hombre el poder de decidir si hacer lo que Él quiere que hagamos o hacer lo que yo creo que debo de hacer. Y por eso es que pasan muchas situaciones que no son agradables a Dios, y ahí es donde entendemos que la voluntad de Dios es completamente diferente a las cosas que puedan estar pasando. Pero yo le voy a pedir que usted pueda escribir ahí en sus notas si hay cosas que pueden hacer los temores. ¿Sabe? El temor puede hacer muchas cosas en la vida de una persona, independientemente si usted es creyente o no es creyente, si usted cree en Dios o no cree en Dios, si tiene fe, mucha fe o muy poca fe, o no tiene nada de fe. ¿Sabe? Los temores pueden, ahí escriben sus notas por favor, robar mi propósito, porque el temor me detiene. ¿Sabe que el Señor les dijo a sus discípulos que no se afanaran? Si ellos hubieran empezado a pensar en todo lo que les venía, sin entender que Dios iba a estar con ellos, no hubieran hecho lo que hicieron, y ese evangelio probablemente hubiese llegado a nosotros, pero a través de otras personas. Por eso el Señor les dice que no se afanen, que no teman. Lo mismo que le decía a Josué, lo mismo que le dijo a todos los hombres de la Biblia que hicieron algo para el Señor. Fue algo que les dio una palabra para que siguieran adelante. ¿Sabe? Cuando hablamos de robar mi propósito, está hablando de lo que Dios espera de mí, no lo que yo quiero hacer. El temor siempre va a ir a algo, es algo que el enemigo usa para poder evitar que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Usted está aquí para cumplir un propósito del Señor. Usted no está aquí solo para escuchar una palabra, salir de este lugar y seguir viviendo de la misma manera que ha estado viviendo hasta el día de ayer. No, usted vino acá para entender que su vida tiene un propósito en el Señor y es más allá de lo que nosotros podemos entender. Amén, hermanos. Dice Génesis capítulo 3 versículo 9. Mire esto. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿lo tiene? ¿Dónde estás tú? Aquí el Señor hablándole a Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
¿Qué es lo que sintió Adán? Miedo, temor a Dios. Nosotros tenemos un temor al Señor, pero es una reverencia a Él. No es temor, no es vivir en temor. Ay, si yo hago esto, ay, esto, lo otro, el Señor se va a enojar conmigo. Yo hago las cosas por amor a Dios. No porque temo en que Dios, la gente quiere que Dios lo controle. Y la gente le pide al Señor que lo controle para no pecar, pero Dios nos dio libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Dios quiere que nosotros vivamos en amor. ¿Y qué era lo que pasó con Adán? Y aquí comienza todo el mal de la humanidad hasta el día de hoy. Porque él no cumplió el propósito del Señor. La desobediencia rompe con todo el propósito de Dios en la vida y causa temor en la vida de un creyente. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos todas aquellas cosas que desagradan a Dios, estamos viviendo ya en temor. ¿Por qué? Porque la gente sabe que al pecar, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, cuando yo peco, sabe que produce temor porque hay sentimiento de culpa, porque sabe que hice algo que no le agrada a Dios. Entonces el temor es la consecuencia del pecado. Cuando yo peco, causa en mí temor porque el Señor no se va a contradecir con lo que Él ha establecido. Nosotros apelamos a la misericordia de Dios. Nosotros clamamos a Dios para que Él nos pueda perdonar, limpiar y que podamos seguir adelante. Pero ahí entendemos que cuando nosotros desobedecemos a Dios y nosotros pecamos delante de Él, causa temor. Vivimos una vida en que dependemos de nosotros y no de Dios. Amén. Y ese propósito que Dios tiene para su vida está determinada por la fe de cada uno. Si usted quiere saber, Dios a usted lo marcó, lo llamó para algo. Todos los que estamos aquí, por alguna razón, Dios nos trajo aquí y Dios quiere algo con nosotros. Dios quiere algo con usted. El temor que usted pueda sentir en aquellas cosas que no conoce, porque el temor causa incertidumbre, es saber que algo puede pasar, que tengo la idea de cómo es, pero que realmente no lo sé. Es algo que no tengo, no puedo medir el daño que puede causar, porque el temor causa daño, causa dolor. Eso es lo que causa el temor. Pero ese está determinado, ese propósito, en la fe y la obediencia a Dios. Si yo soy una persona de fe y soy obediente a Dios, no va a haber temor en mí en ninguna área. Escuche esto, en ninguna área de su vida. Pero ¿sabe? Nosotros sabemos cómo tenemos nuestra vida. Nosotros sabemos cómo estamos viviendo y qué cosas estamos haciendo que no le agradan a Dios. Y por eso vivimos sin la protección de Dios. Por eso vivimos sin que el Señor está con nosotros, porque cada uno sabe. Aquí no es de que porque el hermano o su esposa o su hijo o su esposo está bien, usted se va a sentir bien. No, usted sabe cómo está delante de Dios. El Señor llamó específicamente a Adán por haber pecado. Y lo que Adán vio y lo que él sintió fue temor por la falta que había cometido. Ahora mire lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 35. Aquí nos habla el Señor dándonos una palabra de fe. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué dice? No temas, cree solamente. A veces nosotros decimos creer y ponemos en oración y en situaciones y en humillación a Dios un caso en particular. Pero sabe que le estamos pidiendo a Dios y creyendo que Él lo va a hacer, pero estamos dudando a la misma vez. Por eso nuestro Señor Jesús dice ahí, dice, no temas, cree. Simplemente cree. Si usted sabe que está bien con Dios, usted va a estar tranquilo y usted va a creer. Ningún temor lo va a gobernar. Ninguna situación en su interior va a ser más fuerte de lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Bendito sea el Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey, por favor. Es una palabra para nosotros. Él nos dice que no temamos, que creamos solamente. Y ahí hay algo que quiero que podamos ver. Efectos negativos que causa el temor. ¿Sabe qué cosas negativas causa en su vida? Quiero que lo pueda ver ahí. El temor domina la vida de la gente. Nos domina. El enemigo nos hace vivir así.
¿Sabe que hay gente que todavía está pensando en que se va a regresar a su país? Tuvo sus hijos están aquí, ya tienen 10, 15 años y se recuerda, yo voy para mi país, se recuerda su país cuando usted salió, pero ya cambiaron muchas cosas. Le aseguro que al llegar a su país lo primero que va a querer es regresarse, porque va a decir, ay no, yo no quiero vivir así. ¿Por qué? Porque ya se le olvidó de cómo era la situación del país de donde usted vino, de donde vinimos, perdón. ¿Verdad? Es que a mí es que ya me va a salir el inglés, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces eso nos domina nuestra vida. Usted sabe que hay gente que vive así. Cuando escucha cuestiones como por ejemplo las de migración, la gente le da un temor. No se da cuenta, hermano creyente, que usted es diferente a aquel que no conoce de Cristo. Usted sabe que Dios va a tener cuidado de usted, aunque pueda tener una situación similar, pero Dios va a obrar a favor de usted, porque Él quiere cumplir un propósito en su vida. Amén, hermano. Por eso llegó a esta nación. Si no se hubiera quedado allá, Dios nos permitió que llegara acá por algo. Esos efectos negativos, Él domina nuestra vida, nos paraliza. Le voy a contar una de mis experiencias. Yo trabajé en una compañía por 12 años. El trato era bien hostil, el pago era bien, pero el trato hacia los trabajadores era malo. Y por años me aguanté y decía, ay, me aguantaba por el pago. Yo no sé si a usted le ha pasado así, pero muchas veces se aguanta uno por el salario. Y llegó un momento que ya se volvió una situación insostenible, pero tenía temor a cambiar de trabajo, tenía temor a lo desconocido, a algo nuevo. Qué difícil después de trabajar 12 años para un lugar donde todos lo conocían y quiera o no, usted se ha ganado un lugar en esa compañía, ya le hay un poquito de consideración y cuando usted dice algo es tomado en cuenta. Salir de esos lugares, perder todos los beneficios, pero Dios obra siempre a favor de aquellos que lo buscan, que lo aman y que sabe que necesita servirle más, pero tenía un problema y era mi horario. Habían situaciones que yo peleaba porque no podía salir a la hora de las reuniones. No era porque quería ir a la casa a descansar, no, era porque quería servir más al Señor. Y sabe que yo dije, Señor, yo tengo que salir de este lugar. Mire, cuando oré al Señor y le dije que tenía que salir de ese lugar, más situaciones difíciles me pasaban. O sea, le estaba pidiendo al Señor, pero no me estaba dando cuenta que le estaba diciendo al Señor que me cerrara todo lo que podía yo tener al frente para poder salir de ahí. Porque el Señor cierra puertas para que usted vaya por la que Él quiere que usted vaya. Y a veces no lo entendemos. Mire, llegó un momento donde me llamaban, yo a través de otras personas conocía a un jefe. Esa persona tenía un cargo grande en una compañía y me llamaba y lo rechazaba y le decía no. En una mañana llegando, tuve un día muy difícil y dije, me voy, pero pensé en mis hijos. En ese tenía solo 3, ¿verdad? Y mi esposa 4 y yo 5 bocas, pero me aguantaba y en eso me cae la llamada y era un número desconocido. Normalmente no contestaba números desconocidos. Agarro la llamada y me habla esta persona aún con mi nombre y yo no me acordaba de él. Mira, necesito hablar contigo, ¿puedes venir para cuestión de trabajo? Y le digo, sí, voy a llegar, voy. Y le empecé a hablar, estaba con el dueño, hablé con él y me dio temor, digo yo, y aquí cambiar, ¿qué hago, Señor? Y en eso que ya empecé a hablar, empecé a sentir tranquilidad y paz. Dije, está bien. Llegué a la compañía, puse 2 semanas de notificación que me iba, comencé. Cuando comencé las primeras 2 semanas, mi esposa lloraba porque me decía, ay, ya está sufriendo ahí, me decía, ¿verdad? Porque era difícil. Pero después empecé a ver más beneficios de los que tenía en ese otro lugar, porque algo que yo peleé era el horario y ahí me dieron el beneficio del horario. Quiero decirles que el temor me dominó por 12 años, porque en ese lugar ya me habían estado llamando para que yo fuera a esa compañía con diferentes jefes, pero yo no quería. Estaba
tranquilo por lo que yo conocía, pero tenía una incertidumbre por lo que no conocía. Y a veces el Señor lo empuja a uno a ir a algo que no conoce, pero si usted está con Él y Dios está conmigo, estoy seguro en el Señor, amén. Gracias a Dios me fue bien. Amén, hermano. Le doy esto para que usted pueda entenderlo. Poder servirle al Señor, eso muchas veces el temor nos paraliza a poder ver oportunidades que Dios nos presenta. En el ministerio de igual manera, a la hora de servir la gente no quiere, y eso no solo aquí sino en todos los lugares. ¿Sabe por qué? Porque no quieren compromiso, porque sienten que el servirle a Dios es tomar de mi tiempo para dárselo al Señor, mas no se da cuenta que en aquello dice la palabra: si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Al final de todo, el día que muramos, si estemos con Él, vamos a adorarlo y a servirlo. Amén. Esa es la razón por la que Dios quiere que le sirvamos acá. Por eso es importante. Él nos atormenta, no nos permite tener paz. A veces eso, mire, dicen los estudios y los psicólogos que cuando usted tiene temor por algo, le voy a hacer esta pregunta otra vez. ¿Usted ha tenido temor por algo? Levante su mano. Dicen los estudios que por aquello que usted ha tenido temor, el 85% jamás va a pasar. Si usted tiene miedo que lo deporten, por ponerle un ejemplo, tiene el 85% que eso no pase. Pero usted está angustiado. Usted está viendo un policía y ya cree que ya lo van por usted. Porque usted está atormentado, angustiado. Y aunque no haya hecho nada, porque no ha puesto su vida en las manos del Señor. Ahora de ese 15% va a pasar. Pero del 15%, el 79%, o sea de ese 15%, el 79% cuando pasó se dio cuenta que no era tan grave. O sea, el 15% tiene temor de algo y pasa. Cuando le pasa se da cuenta: hombre, no era tan grave, ¿verdad? O sea, va al doctor y el doctor le dice: mire, encontré algo mal ahí, no sé qué es, una sombrita. ¡Ah! Tengo temor, cáncer tengo. ¡Ay, ya me voy a morir! Ya, usted se está poniendo la fecha en la que se va a morir. Regresa a la cita en el doctor y él le dice al doctor: sí, tiene algo bien pequeño, por decirle algo, un quiste o algo así. Y la gente dice: pero eso con pastillas se acaba. Entonces usted dice: vea que no era tan grave. O sea, a algunos no les pasa, a otros les pasa, y cuando les pasa se da cuenta que no era tan grave, pero la angustia que usted vivió antes de darse cuenta de eso no lo dejaba estar tranquilo, no lo dejaba vivir. Amén. Mire, es bien importante, engaña, porque el temor nos engaña, nos hace creer algo que no es verdad. Nos fatiga, nos cansa. Un cansancio físico, un cansancio espiritual, un cansancio emocional. Porque hay gente que no duerme porque tiene miedo de algo. Hay gente que sí duerme físicamente, pero allá anda pensando en eso. Su mente solo eso está. Y alguien viene y le dice, y más si le dice: ay, ¿cómo se siente? Bien, mire que tengo un dolorcito por acá. Tenga cuidado. Fíjese que yo conocí a fulano que así comenzó y mire, allá sí paró. Y él dice: de verdad. Ay, mire, pero usted está prestando atención a lo que el enemigo le está diciendo para engañarlo, pero no se da cuenta de lo que la palabra del Señor dice: no temas. Dice: humíllate bajo la mano de Dios. Él te guarda, te cuida, te sustenta, estará con nosotros para siempre. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Sabe por qué nos fatiga y nos cansa? Porque batallamos solos. Hay veces peleamos. Mire, yo le voy a decir, no hay cosa más dura que pelear solo. ¿Voy a arreglar algo? No estoy hablando de pelear solo. Usted no, para pelear se necesitan dos. Yo le estoy diciendo pelear en arreglar algo usted solo, dejando a Dios fuera del asunto. Eso lo desgasta, eso lo cansa. Y llega un momento, por eso mirará gente en la iglesia que comienza y rapidito se sale y dice: ay no, esto está muy difícil. Vivía mejor antes, dice la gente, ¿verdad? Porque está peleando solo. O sea, creía que la cosa, estar aquí, no simplemente es el estar aquí, es meter a Dios en mi vida para que Él pelee conmigo. Amén. Bendito sea el Señor. Y nos altera. ¿No conoce gente que anda con miedo, temor que le va a pasar algo? Y anda que, olvídese, como dicen, de un pelo, enojados.
irritados. No te das cuenta que estoy enfermo, dice la gente. No te das cuenta que hay que pagar el bill de la casa. ¿Y uno qué? Bueno, ni modo, ¿verdad? O sea, le están como echando la culpa a uno. Y uno no tiene nada que ver. O sea, entonces la gente anda alterada, anda enojada, anda molesta, triste, anda angustiada. Entonces eso es lo que causa el temor. Esos son los efectos negativos de una persona que tiene temor. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, ahí en Lucas, el Señor se los dijo a ellos, porque esto iba a pasarle a ellos. Ellos iban a sentir que las circunstancias a su alrededor los podían dominar. Iban a sentir cansancio porque decir, ir a predicar la palabra, hablar de Jesús y estos que no entienden, es desgastante, no crean. Es desgastante. No era fácil. Es estar atormentado. No, hermano. Es no tener paz. El Señor dice que Él íbamos a tener paz, no como el mundo la da. Vea, qué diferencia. No como el mundo la da, sino una paz diferente. Mi vida en Él, completamente. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora quiero que vea algo que el temor puede hacer es podemos nosotros confrontarlo y vencerlo. Escriba ahí, por favor. Yo lo puedo confrontar y vencer. ¿Sabe por qué? Porque confrontarlo es identificarlo. ¿Por qué me angustio? Quiero que en la vida nosotros como creyentes podamos disfrutar esta vida, que podamos confrontarlo, o sea, identificarlo, saber de dónde proviene. ¿Sabe que el hacer eso, dice ahí en Deuteronomio 3:22, otra palabra de fe para nosotros, dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros sabemos que hay cosas que pueden acontecer en nuestra vida y sabemos que no dependen de nosotros, hay cosas que dependen de nosotros, pero hay cosas que no van a depender de nosotros, nosotros podemos confrontarlo. ¿Por qué? Confrontarlo es saber, tengo una debilidad, tengo una situación difícil, tengo un problema, sé que no lo puedo arreglar solo. Entonces dice el Señor, ahí está el Dios conmigo. Él pelea por nosotros, Él pelea con nosotros, Él no nos deja solos. Por eso lo puedo confrontar y no lo venzo en mi fuerza, sino que el Señor lo vence. Dice que Él ya dio la victoria. Amén. La vida del creyente es de victoria en victoria, no en lo que nosotros somos, sino lo que es el Señor en nosotros. Cuando el Señor hace algo en nuestra vida, ¿sabe lo que está demostrando o nos está diciendo? Es que no estamos solos. Cuando usted sabe que Dios obró a favor de usted en una situación, es que Él le está diciendo, quiero que tu fe sea fortalecida, tu fe sea confirmada de que no estás solo. Que por eso yo puedo confrontarlo, saber que es una realidad, hay cosas que van a ser realidad. Los temores a veces son solo puras suposiciones, y ese es el gran problema, que son puras suposiciones, cosas que creo que van a venir, creo que van a pasar, pero que nunca van a pasar. Y si pasan, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Pero antes de que nosotros podamos sentir eso, Dios nos está diciendo que Él pelea por nosotros. Si acaso llegase a pasar, si fuese ese 15% que le mencioné, el Señor va a pelear por nosotros. Amén. Pero eso está sujeto a cómo yo estoy con Él. Mire cómo bajó el ánimo. Ay, si yo hago todo lo que quiere y yo sé que Dios está conmigo, no se equivoque. No es así. Dios está con nosotros cuando Él sabe que usted está bien con Él. ¿Me entiende? Ahí Dios está conmigo, ¿verdad? Usted se va a hacer lo que usted quiera, donde nadie lo mira, se va a la playa, de repente le dan ganas de recordar el viejo hombre, se echa un trago, qué sé yo, empieza a poner, los ojos se le vuelven como los del cangrejo, dice, ay, voy a recordar mi viejo hombre. Y entonces viene a su realidad, al temor de que le llegue una hoja, de que migración le va a decir, que se presente a corte, ahí sí clama a Dios. ¿Va? Qué bonito, ¿verdad? Pero te olvidaste de Él en la playa, te olvidaste de Él allá en aquellos momentos, allá sí le diste disguste y disfrute a la carne. Entonces ahí quieres que Dios esté contigo. Hermano, solo son risas ustedes. No me haga reír, por favor. De allí sale la grabación, mire. No, hermano, las cosas no funcionan así. Las cosas es que estoy bien con Dios. Si peco, le pido perdón
Él tiene misericordia, me limpia y me vuelvo a poner en la línea. Él está conmigo, le pongo mis problemas, mis situaciones. Ese temor en mi ser se desvanece y empiezo a confiar en Él. Mis manos, mi vida está en sus manos. Por eso le digo que el temor roba mi propósito, porque Dios quiere algo conmigo. Quiere que le sirva, quiere que lo honre, quiere que realmente haga algo en el cual su nombre sea exaltado. No simplemente para decir, Dios está conmigo, no. Dese cuenta, todos estos versículos que hemos leído ha sido para que estos hombres sirvieran a Dios. No fue para que les fuera bien solamente a ellos como personas, sino para que les sirvieran a Dios. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en la vida? Levante su mano, por favor. Bueno, una de las claves o tips, como quiera, tiene que servirle a Dios. Y Dios va a estar con usted. Se va a esforzar. Yo soy el que te esfuerzo, dice Isaías 41:10. O sea, cuando se siente cansancio físico, el Señor da las fuerzas. Mire, aquí estuvimos nosotros el día viernes, después de que tuvimos nuestra reunión. Nos quedamos aquí en vigilia con los hermanos líderes. Nos vimos a las 3 de la mañana. Antes de comenzar yo los miraba que, esto no van a aguantar, Señor Jesús. Bueno, si eso te pasó a ti con tus discípulos, dije yo, ¿verdad? Pero bueno, ese era mi consuelo. Hermano, llegaba esa gente a las 3 de la mañana. Estaban enteros. Yo era el que estaba agotado, ¿verdad? Ellos querían seguir. ¿Cuántos quisieran hacer una vigilia hasta las 5 de la mañana un día? Levante su mano. Mire que poquitos voy a orarle al Señor para que la fe no falte. Amén. Por eso el temor puede ser confrontado. Si puede robar mi propósito, eso indica que puede robar mi fe, porque el temor causa duda. La duda no le agrada a Dios. Dice que no puede haber fe en alguien que duda. Por eso roba mi propósito, porque no creo en que Dios puede hacer algo en mi vida, no creo en que Dios puede manifestarse en mi vida, pero también puede ser confrontado, no puede gobernar nuestra vida. Yo tengo que confiar en Él. Mire, ahí no lo tiene en sus notas, pero le voy a pedir que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Bendito sea el Señor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Aquí hablando acerca de David. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire lo de David. David era era un pastor de ovejas. No tenía capacidad de guerra, pero tenía fe que el Señor estaba con él. Y lo que él le desagradó sobre todas las cosas, aunque preguntó qué recompensa iba a recibir, pero sabe que más, si usted se puede dar cuenta luego después de ese capítulo, lo que más lo enfureció, la manera en cómo este filisteo, Goliat, estaba hablando acerca del pueblo del Señor. Eso lo encendió y lo empujó a que pudiera entender que tenía que ser derrotado. Y lo venció. Y cuando le quisieron poner la armadura, usted sabrá, no le quedaba. A veces, hermano, el Señor tiene algo perfecto para nosotros. A veces queremos ser igual que el hermano o la hermana, ¿verdad? Que tiene la gracia de Dios. No, Dios tiene un traje perfecto para usted, para que usted pelee la buena batalla, amén, y pueda vencer al enemigo, vencer sus temores, porque aquí, hermano, el enemigo es el diablo, ese ya está condenado. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas en nuestro interior, con aquellas cosas que a veces tenemos temor de perder, porque el temor, estamos pensando en que si pierdo salgo dañado, lastimado y puedo morir. Hay gente que tiene temor a morir. Si usted está bien con Dios, la muerte puede llegarle en cualquier momento, y usted sabe de que se va con el Señor. Pero usted sabe que si no está bien con el Señor, entonces no puede vivir, va a vivir en temor. Dice: Señor, no vengas hoy. ¿Cuántas veces? ¿No ha escuchado eso usted? Dentro de la iglesia lo escucha. Hoy no, Señor, mañana tal vez. ¿Por qué no viniste ayer, Señor? Porque ayer sí estaba bien, ¿verdad? O sea, son frases, hermano, que no.
no deben de pasar, no debemos de pensar. Eso puede llegar en cualquier momento. El versículo 45 ahí del mismo de Samuel dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice ahí? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Cuando el Señor hace algo en nuestra vida, cuando nosotros, si acaso ese temor se hiciera realidad, el Señor va a vencerlo, porque nosotros honramos a Dios y Él pelea por nosotros. Por eso ahí David decía que no venía con espada y jabalina. O sea, está diciendo no con las armas terrenales, sino con las armas espirituales. ¿Cuántos de ustedes pelean por una situación que están pasando porque tiene temor de que algo suceda con usted, con su familia, y está peleando con las armas terrenales, pero no pelea con las armas espirituales, que son el ayuno, la oración, la consagración a Dios? Amén. Que eso es lo que un creyente necesita. Amén. Denle un aplauso al Señor. Se lo pido, por favor, es para honrar el nombre de Él. Como iglesia tenemos que ser una iglesia espiritual. No todo ponerlo en las manos, las cosas espirituales, pero sí interceder en las situaciones para que Dios obre espiritualmente y sea manifestado en lo terrenal. Y ya para terminar, quiero que usted pueda acompañarme en esta lectura en Primera de Pedro 3:13, por favor. Primera de Pedro 3:13. Todos estos pasajes que espero que fortalezcan nuestra vida acerca de los temores que podemos estar sintiendo, que usted los puede enfrentar. ¿Tiene temor a la debilidad, a caer en aquello que antes practicaba y ahora no? ¿Tiene temor en que si se le acaba el dinero que tiene en el banco, qué va a pasar? ¿Tiene temor si usted se pone de mayor edad y lo botan porque ya no lo quieren y quieren uno más joven? Porque todas esas cosas pueden venir. Todo depende de la etapa de la edad en la que uno está. ¿Sí o no? Son cosas que uno, y casi siempre el temor está basado en cosas materiales, no en las cosas espirituales, sino en las cosas materiales. Todas esta palabra que hemos compartido tiene un efecto espiritual. O sea, le estoy haciendo un llamado para que se vuelque de lo material y lo terrenal a algo espiritual. Que empiece a ver las cosas de una manera espiritual. No se confíe en lo que usted sabe o en lo que usted hace. Confíe en el Señor. Dice ahí Primera de Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros, ¿qué dice? Ayúdenme ahí, por favor, fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si vosotros seguís, ¿qué? El bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quién podrá hacernos daño si seguimos el bien? Y puede pasar. Él mismo nos dice: mas si alguna cosa padecéis por la justicia. O sea, si tenemos temor, porque mire, a veces hasta para compartir la palabra del Señor le da temor. Ay, no, es que esos son bravos, esos no quieren escuchar nada de Dios. Le da temor hablar de Dios. Entonces, lo que hace es que se hace igual a ellos. Porque a veces así sucede. O sea, no queremos ser lo que somos, sino queremos ser aceptados a como son nosotros.
El Señor ahí nos dice, y le estoy hablando de este temor, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros queremos vivir bien y seguimos el bien, probablemente vayamos a sentir temor de ser rechazados. Pero el Señor nos dice que somos bienaventurados. Fíjese qué es lo que dice la Escritura. No espere que sea aceptado, pero sí va a ser bienaventurado para con el Señor. Quiero que esto nos pueda hacer reflexionar a cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe? Necesitamos como iglesia una palabra de fe. Gracias, hermano. Necesitamos ser fortalecidos en fe. Porque a veces se puede percibir que nuestra confianza está depositada en lo que tenemos. Y dejamos de lado la mano de favor de Dios. Como iglesia, y usted en lo personal, como cristiano, tiene que depender de Dios. Hacer lo que tiene que hacer. No le estoy diciendo, ay, se quedase en su casa y que Dios va a proveer. No. Trabaje, honre a Dios. Honre a Dios con lo que hace. Pero también he conocido personas cristianas que se enojan con los jefes porque no les dan overtime. Ah, el discriminador es yo que quiero overtime y a aquel sí y a mí no. Y sí, fíjese cómo somos, pidiendo más trabajo, pero para ir a la iglesia no queremos estar. Entonces como que son mensajes cruzados. Se lo digo, yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, quizás a ninguno de acá, pero a alguien de afuera quizás lo va a escuchar. Quiero que entienda esto. Usted tiene que vivir espiritualmente. Lo que Dios le ha dado es suficiente. No espere más. Y si Dios sabe que usted necesita más, se lo va a dar. No lo busque. No lo busque. Porque el buscarlo provoca un afán. Provoca una ansiedad. Cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias. Gracias, Señor.